Y vamos a conversar ahora con el doctor Alonso Núñez del Prado, que es el director del Observatorio del Cumplimiento de los Planes de Gobierno. ¿Cuánto cumplen nuestros candidatos lo que ofrecen una vez que llegan a la presidencia? Se ha hecho un análisis completo en el caso del gobierno anterior, el gobierno que presidió el doctor Alan García, ya nos dará algunos detalles el doctor Núñez del Prado, y se está haciendo, en lo que corresponde a este primer año, el seguimiento del plan de gobierno de Ollantumala, imagino que teniendo como referencia la hoja de ruta. Bueno, ahí tenemos el primer problema. En nuestra opinión, la hoja de ruta no es un plan de gobierno. La hoja de ruta es algo así como una avenida bastante amplia que fija límites de los que Gana Perú y Ollantumala se comprometieron a no salir. Pero plan de gobierno pues está muy lejos de serlo. Y la gran transformación sí es un plan de gobierno. Claro, el problema con la gran transformación es que tenía mucho análisis de coyuntura. O sea, era muy largo, era largamente el plan de gobierno presentado como tal, más largo de todos, o sea, tenía cerca de 200 páginas, pero en el cual habían contenido muchos análisis de coyuntura. Nuestra interpretación actual en el observatorio es que lo que está vigente es la gran transformación modificada por las publicaciones posteriores. Esto quiere decir por la hoja de ruta, por el compromiso por el Perú y todo lo que se publicó en la segunda fase. Durante la segunda. Así es. La gran transformación era un camino a seguir, pero que se modifica por la hoja de ruta porque le impide ir hasta donde, digamos, extremos que se planteaban inicialmente. Efectivamente, ¿no? Y no solamente la hoja de ruta, también el compromiso con el Perú, y hay varios otros detalles que, digamos, hacen que, digamos, una suerte, digamos, de ley parcialmente derogada, si podemos entenderlo de esa manera, ¿no es cierto? ¿Pero usted cree que la hoja de ruta se puede ser compatible con la gran transformación, como decía Salomón Lerner? Porque yo leo la hoja de ruta y en realidad sí es un plan de gobierno, ¿no? Porque hay lineamientos centrales, además se llama así, lineamientos centrales de política económica y social para un gobierno de concertación nacional. Claro, pero es tremendamente general, ¿no? O sea, no incluye en absoluto ni plazos, ni fechas, ni, digamos, números, prácticamente cero. O sea, son términos tremendamente amplios, inclusión social. Lo que tampoco estuvo presente, justamente, esos indicadores no estuvieron presentes en el primer mensaje como presidente de Ollantumala, ¿no? Efectivamente, en el único caso en el que ha habido cifras, plazos, fechas, fue en el discurso de Salomón Lerner al asumir como primer ministro en el Congreso. En ese caso había, claro, no era un plan de gobierno, más bien hablaba de digamos, de lo que iba a ser en los siguientes meses, pero había plazos y había un compromiso de regresar al Congreso a dar cuenta de lo que iba a hacer, pero eso, evidentemente, ha quedado completamente olvidado una vez que ha salido Lerner. Pero a ver, ¿cómo han compatibilizado ustedes esta variedad de documentos para poder hacer un análisis del primer año y de cuál es el cumplimiento o no de los diversos ofrecimientos en ese primer año? Bueno, para empezar, hay un cierto nivel de cumplimiento, hay sobre todo normas promulgadas, ¿no es cierto? Hay, para empezar, digamos, el tema de la consulta previa, el tema del aporte minero y una serie de otros detalles como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y se ha puesto en marcha programas como Pensión 65, Juntos, Cuna Más, Beca 18. Pero insisto en algo que ya he dicho, la promulgación de una norma no es suficiente para considerarse que se ha cumplido con una oferta electoral o parte del plan de gobierno. O sea, es el comienzo. Porque la oferta no se puede cumplir pues en un año. Efectivamente. O sea, efectivamente. Es como el inicio, ¿no es cierto?, que va a dar lugar al cumplimiento. Por eso es que es muy pronto para decir a estas alturas hay un X nivel de cumplimiento. Porque para empezar estamos en esta disyuntiva de cuál es el verdadero plan de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas en las que venimos insistiendo es que el gobierno valide esta tesis de
el primer plan modificado por las publicaciones posteriores. Pero hasta ahora no ha habido, digamos, ninguna posición y en nuestra percepción por presiones mediáticas, por presiones de los dos extremos, ¿no es cierto? Por el extremo más conservador y el extremo más radical, ¿no? Entonces, el gobierno ha preferido mantener un cierto silencio que resulta problemático porque podríamos decir de que no hay un norte claro, no hay establecidos objetivos y haber logrado comprometer a la población y a las diversas instituciones con esos objetivos, que es un poco lo que reclamamos. O sea, consideramos que lo que es necesario es que el presidente, no el primer ministro, salga públicamente y diga: lo que voy a hacer en lo que queda de mi mandato es esto, esto, esto y esto. Y la escalera de la manera en que voy a construir esto es de esta manera. En el primer año o en el segundo año voy a lograr esto, en el tercero esto. La ocasión es este 28 de julio y su presentación ante el Congreso y un mensaje a la nación. Sería estupendo que pudiéramos contar con algo estructurado y definitivo. En economía ha optado por el pragmatismo, es decir, por continuar un modelo de crecimiento que nos mantiene, por ejemplo, ahora a ritmos superiores a los de la región y, por supuesto, superiores a los que experimenta el mundo, que está en crisis, además. Es decir, este modelo que necesita algunas correcciones, modificaciones, está funcionando. Y es evidente que el gobierno ha apuntado por mantenerlo. ¿En qué otros campos? Porque ya no existe la derecha, ya no existe la izquierda. Entendidas como hace algún tiempo todavía se podían identificar. ¿En qué campos se requieren definiciones mayores? Bueno, yo diría que en el resto de campos integralmente. O sea, para empezar... Pero la economía lo abarca todo, es transversal. No, evidentemente, es transversal, ¿no? Eso está más allá de toda duda. Pero en el tema muy específico, por ejemplo, de reforma del Estado. El tema de reforma del Estado es un tema profundamente olvidado. El tema de la profesionalización y de la estructuración de la carrera pública. Pero eso está en la hoja de ruta. Y, no. Por ejemplo, lo que le podrían decir es: ya hemos eliminado, ¿no es cierto?, o estamos en vías de eliminar el CAS, por ejemplo, en aras de, ¿no es cierto?, instalar una carrera pública. ¿No sería mejor pedirle que en base a la hoja de ruta justamente se establezca este año lo que son los indicadores y cómo se va a ir cumpliendo? Indicadores. Yo no tengo, mira, para empezar, yo soy partidario, y en general nosotros somos partidarios de que un plan de gobierno no puede ser una camisa de fuerza. Ajá. O sea, eso sí es definitivo. O sea, si un gobierno considera, cuando ha asumido... Hay que preguntárselo a Rajoy nomás, ¿no? Su plan de gobierno completamente diferente a lo que tiene que justamente implementar hoy día, claro, en virtud de la crisis, las circunstancias, ¿no?, pueden hacer que algo, o el percibir, el darse cuenta de que lo que miraba desde abajo es diferente a cuando está sentado, que normalmente es diferente, muy especialmente en países como el Perú. Sí, hemos simplificado diciendo una cosa es con guitarra, otra con cajón, ¿no? Efectivamente. Sí, y así es. Ahora, ¿no? ustedes, o sea, un año es un plazo demasiado corto para ver que... En el caso de García, ya se cumplió, se terminó. El balance, que yo tengo entendido que está publicado en la página web del observatorio, ha sido ¿de qué nivel? Es decir, ¿cuánto del plan presentado durante la campaña pudo cumplir el régimen del presidente García? Bueno, como se publicó en algún momento en El Comercio, el nivel de cumplimiento del gobierno aprista fue cercano al 35%, lo que en realidad fue muy pobre. Y el propio diario le preguntó al señor García qué comentaba al respecto, y sus respuestas fueron completamente evasivas. O sea, comentó más bien las cosas que había hecho y no las cosas que había dejado de hacer. Entonces, ahí tenemos un problema muy general en la historia. Hizo cosas distintas a las que había ofrecido hacer. Bueno, por ejemplo, los colegios emblemáticos no estaban en el plan de gobierno. Bueno, hay muchas cosas. Una de las claras percepciones que tuvimos en el caso de García es que el plan de gobierno lo había preparado un grupo de técnicos y que el propio García no se identificaba completamente con ese plan de gobierno. El mayor nivel de cumplimiento del plan de gobierno de García estuvo
en la parte económica. Aunque hubo muchas cosas que no hizo, pero sí su porcentaje de cumplimiento fue muchísimo más alto. Se elevaba así es, respecto del tremendamente respecto de otras cosas. Bueno, pues un trabajo estupendo el que hacen en el Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno. Creo que esto contribuye a la gobernabilidad del país, porque si los gobiernos se sienten observados, tendrán el cuidado de hacer lo que dijeron que iban a hacer y no hacer Y no prometer de lo más. que no, y no prometer de más, sobre todo eso es difícil en etapa electoral. Felicitaciones al señor Alonso Núñez del Prado. Muchas gracias. Como director del observatorio. Y un comentario. En realidad, nuestra gran intención es lograr que la gente se sienta con derecho a reclamar a su gobernante, que cumpla con lo que ha cumplido. Con lo que ha ofrecido. Así es, con lo que ha ofrecido, y el gobernante se sienta obligado a cumplir lo que efectivamente ha ofrecido. Cosa que desafortunadamente no ha ocurrido en el Uy, Perú. habrá que hacerlo nunca. con los presidentes regionales, con los congresistas y con los alcaldes. Efectivamente, el ideal sería que podamos llegar a todo nivel. Muchas gracias. Gracias a usted. Pausa.